ende, a través de nuestro acompañamiento, vamos a ir favoreciendo la armonización de las funciones vitales del pequeño, ¿sí? Por ejemplo, el reconocimiento de sí mismo como persona, el descubrimiento también de las posibilidades que le va ofreciendo su propio cuerpo, el entorno físico y social, como un lugar en donde él puede experimentar, como un lugar en donde recibe experiencias gratificantes, si se quiere, en donde puede aprender, conocer, ¿sí? Y también teniendo en cuenta que a partir de todas estas experiencias se va a ver facilitado el aprendizaje, ¿sí? Así como también vamos a ir enseñándoles y ayudándolos a respetar las normas de convivencia, los valores, la construcción también de las acciones colectivas, esto que tiene que ver con el trabajo en equipo, con el trabajo en grupo, a partir del juego, ¿sí? El trabajo colaborativo, la importancia de respetar también los aportes de los compañeros, los aportes de aquellos que también forman parte del mismo ámbito, ¿sí? La importancia de respetarse a sí mismo, de cuidarse y también de respetar a sus semejantes. ¿A qué se refiere la noción de subjetividad? Es una categoría filosófica, es utilizada por múltiples disciplinas, por la filosofía, por la sociología, por la psicología, ¿sí? Y que se refiere a todo aquello que remite propia y exclusivamente al sujeto, ¿sí? Se habla también del fenómeno de la juvenilización. ¿Por qué hablamos del fenómeno de la juvenilización? Porque muchas veces sucede que los papás quieren ser eternos jóvenes, entonces hay como una confusión en los roles, ¿sí? Muchas veces el papá que quiere ser amigo del hijo, entonces no hay un equilibrio, un adecuado y correcto dominio de roles. Y esto se confunde, ¿no? El tema de que se hace muy difícil que el papá pueda poner límites precisos y claros al niño. Esto significa juvenilización. El adulto que se quiere hacer joven y a su vez transfieren se genera una situación en la que los niños no tienen demarcados patrones adecuados de crianza. Es decir, se malinterpreta todo y termina generando obstáculos en los vínculos y también en el proceso de desarrollo del niño, porque muchas veces los niños son tratados como adultos, no se los vigila, no se los acompaña, se los deja un poco solos, a veces hay situaciones de negligencia, de abandono, en donde los niños a temprana edad por ahí consumen contenidos que no son adecuados para su edad, en donde confunden su psicología, su psiquis. Entonces, esto también tiene que ver con esto, ¿no? Con que los adultos pareciera que se quieren hacer jóvenes de nuevo y los pequeños quedan como liberados, como que lo que suceda tiene que ver con cuestiones del azar, ¿sí? En donde no tienen límites demarcados y un acompañamiento, un apoyo y una cooperación para crecer de forma sana. ¿Sí? Entonces la tecnología acá juega un rol importante, también esto de los juegos virtuales, las modas que se van poniendo en auge en determinadas épocas, ¿sí? Todo esto, bueno, va generando también el alejamiento, todo este uso indiscriminado de tecnologías y de de las nuevas tecnologías y demás, va generando también este alejamiento de las prácticas de juego, de las prácticas lúdicas y tradicionales, y se pierde todo esto. ¿Qué se pierde? La importancia del cuento, la importancia también de compartir juegos inventados, las canciones, cuestiones que eran tan importantes, ¿no? para la psicología del niño, para un desarrollo sano y para crear vínculos armoniosos, afectivos, sólidos, ¿sí? ¿Qué es lo que abunda por ahí? Esto, en donde vamos a ir observando distintas situaciones que tiene que ver con distintas pautas de crianza, con la diversidad de las familias. Y esto es importante tener en cuenta siempre. Que conozcamos diversidad de familias no con el ánimo de juzgar, menospreciar, ¿sí? O catalogar y etiquetar, sino con la conciencia de que esto nos provee a nosotros información importante para actuar en consecuencia, ¿sí? Encauzando y apoyando a nuestros pequeños en su desarrollo. Entonces,
es importante, ¿sí?, observar o qué es lo que se observa. Cuestiones divergentes, o sea, por un lado puedo ver situaciones en las que hay un excesivo control, y otras situaciones en las que coexiste, por un lado, esto que hablamos del excesivo control, que genera determinadas consecuencias, y por el otro lado, otras que tienen que ver con abandono y negligencia. Ambas generan situaciones perjudiciales para los niños, unos más que otros, pero cuestiones que tenemos que tener en cuenta. El conocimiento de las mismas es importante para actuar en consecuencia, ¿sí? A veces se generan situaciones en donde hablamos que son de extrema rigidez, ¿sí? Y esto del excesivo control termina restringiendo a los niños en su proceso de aprendizaje, porque, bueno, los está coartando en su libertad ¿de qué? De explorar, ¿sí? De generar experiencias enriquecedoras y concretas. ¿Y qué van perdiendo de esta manera? La motivación, esta motivación por jugar, por explorar, por indagar su mundo, el mundo que los rodea, el mundo cercano, y de esta manera generamos la disminución notable de su curiosidad. Ya pierden estas ganas de querer descubrir y se van limitando cada vez más, ¿sí?, también las relaciones, y esto y también vemos familias en donde por ahí no se generan situaciones de que se reúnen varios pequeños. Entonces esto empieza a limitarlos cada vez más, porque limitar a los niños en sus relaciones hace que también vayan perdiendo la capacidad, ¿sí?, de interactuar, y a partir de esas interacciones se están perdiendo importantes experiencias concretas de aprendizaje, ¿sí? Y por otro lado hay actitudes, vamos a la otra línea, de negligencia y abandono, ¿sí?, que ponen a la niñez, a las infancias en grave peligro, en mucho riesgo. ¿En riesgo de qué? De que tengan accidentes. Vemos siempre noticias en que un niño ha tenido determinado accidente dentro de su hogar, es decir, su domicilio, situaciones de desnutrición, problemas de salud mental, asociados también con abuso, con el trabajo infantil. Entonces, miren estas situaciones, ¿no?, que generan grandes problemáticas para nuestra infancia. Entonces, las familias, ¿qué van a esperar? ¿Sí? ¿Por qué tenemos que estar lo más preparados posible? Porque las familias esperan de nuestra parte, aquellas que están implicadas de forma adecuada a la educación de sus niños, esperan obviamente de los docentes una buena comunicación, apoyo, contención, guía y orientación, ¿sí? Entonces, las instituciones que están destinadas a la educación infantil son llamadas a cumplir un rol muy importante, una función y un papel fundamental que tiene que ver con el desarrollo formativo, ¿sí? Por eso imagínense qué importante que es nuestra tarea, qué importante es nuestro rol dentro de la educación, porque formamos parte de este proceso en que el niño se identifica, se empieza a conocer, ¿no es cierto?, conocerse a sí mismo, diferenciarse de los demás, ir constituyendo su personalidad, ¿sí?, su identidad. Entonces tenemos un rol muy importante de acompañamiento en el logro de los aprendizajes por parte de los niños, ¿sí? También, ¿qué es importante tener en cuenta? Las condiciones de vida de las familias, de nuestros pequeños. ¿Para qué? Para que podamos contextualizar la situación particular, y en pos a ese contexto, ¿sí?, no estamos ajenos a ese contexto del niño, tratar de ir clarificando un poco cuáles serían las estrategias más adecuadas para abordar esas situaciones, para poder intervenir adecuadamente, y cuáles serían los propósitos, los objetivos y los contenidos que nosotros vamos a poner dentro de la enseñanza, dentro de nuestra planificación, ¿sí? En esto interviene obviamente o influyen determinados factores como lo histórico, social y político, pero también obviamente hablamos del contexto del niño, de las familias, y por otro lado, sí es cierto que hay algunas cuestiones que exceden al ámbito escolar, es decir, que la escuela no puede solucionar todas las problemáticas, pero sí es cierto también que la escuela sigue siendo un lugar privilegiado
¿Para qué? Para que los pequeños vayan profundizando, vayan ampliando también su capacidad lúdica y vayan construyendo poco a poco este placer por el conocimiento, ¿sí? Miren qué importante que es que nosotros desde estas edades tempranas hacemos esto, podemos ir ayudándolos a construir el placer por el conocimiento, por lograr que se sientan atraídos por ganas de conocer, de aprender, esto de inculcarlos o introducirlos en la lectura, en la preescritura, y en ir construyendo de la mano actividades enriquecedoras desde lo lúdico, ¿sí? Esto que nos hablaba de los juegos inventados, de la importancia de revalorizar los espacios lúdicos, las canciones, las nanas, aquellos juegos que en su momento fueron populares y que con el transcurrir del tiempo y con la aparición de nuevas tecnologías y juegos más sofisticados, ¿sí? Que son los que vemos en las publicidades, el marketing, ¿no? Que nos trae todas estas nuevas propuestas de juegos que son como que pareciera que si no tengo el juego, el último celular, el último juego que ha salido, no puedo ser feliz, no puedo estar bien, y que lo material me ayuda a mí a ser feliz, me garantiza la felicidad y el bienestar. O que si no tengo determinado objeto que está de moda, estoy fuera de la onda del momento, ¿no? Estoy como muy por debajo de. Entonces, esto, revalorizar lo antiguo, ¿sí? Que propone desde lo lúdico que los niños puedan afianzar en aprendizajes, habilidades, y a ir adquiriendo nuevos logros. Bien. Esto es todo del material de lectura. Yo después por ahí, si se les complica poder abordar el material, les voy a ir diciendo qué páginas puntuales o cuáles son por ahí las cosas más importantes a tener en cuenta. Pero bueno, esto es un pantallazo general del libro, ¿sí? Del sujeto de nivel inicial. Bien. También nosotros vamos ayudándolos, como decíamos, a que ellos cultiven valores, que tengan actitudes éticas, ¿sí? Que privilegien el respeto por los otros, que vayan adquiriendo, ¿cómo les puedo decir? Adquiriendo todo lo que tiene que ver con actitudes positivas hacia los demás, la empatía, la solidaridad y justamente el apoyo y la cooperación, la colaboración, ¿sí? También hay algunas creencias, porque estamos hablando de lo familiar, de lo social, de lo cultural, de lo histórico. Hablamos de creencias que están, digamos, que afloran sobre todo esto que tiene que ver los temas del desarrollo y la crianza infantil. De hecho, está muy generalizado en muchas charlas. Ahora, bienvenido sea, muchos profesionales que tratan de brindar webinars gratuitos, seminarios que distintas universidades y facultades de Argentina y del mundo han ponderado, ¿no? La posibilidad de, justamente hablamos de que la tecnología a veces trae aparejada consecuencias y mucho perjuicios, ante tanta información, porque a veces también como profesionales tenemos que ayudarlos a los niños que van creciendo a seleccionar la información adecuada, ¿sí? Porque por ahí tanta información confunde, ¿sí? La poca información obstaculiza situaciones y demasiada información también nosotros como adultos tenemos que ir un poco dosificando la información. Creo que esa es la clave también, ¿no? Algo fundamental. Hay criterios diagnósticos, patologías que tienen que ver con la salud mental y con determinadas, digamos, déficit o problemas o trastornos, mejor dicho, del neurodesarrollo, que si bien hay mucha información, también hay cosas que se han entremezclado con el vocabulario común, que se han naturalizado, y acá tiene que ver con esto que digo de las creencias, ¿sí? Y que está todo entremezclado, determinadas creencias sobre estos temas de desarrollo y de crianza que están muy en auge. ¿Por qué? Sucede algo que es, nada, que nosotros como profesionales o formándonos en cuestiones relacionadas con la educación tenemos que tener muy en claro que se está adjudicando, ¿sí? De forma indiscriminada determinadas patologías a los niños, como que se le adjudican patologías si veo que hay un niño que es muy inquieto, que no presta atención, que no sigue algunas pautas y demás. Tenemos que reconocer principalmente que el niño se encuentra en una etapa en donde necesita moverse constantemente, en donde necesita experimentar, ¿sí? Entonces, nada, es como
muy importante la observación, involucrarme en la actividad con el niño, conocerlo y conocer sus necesidades.